Venga, silencio ya, por favor. Buenos días, hoy es 24 de septiembre y esto es una clase de física y química de cuarto de ESO. Yo ya os dije que si vosotros habláis yo me callo. O sea que, bueno, vamos a compartir la ventana de la pizarra y vamos a seguir por lo que estábamos viendo. Si tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos queda entre montar, pasar lista y tal, hay que aprovecharlo todo lo que podamos. Bien, el último día estuvimos hablando de la ecuación de dimensiones. Decíamos que es una expresión matemática que me vincula una magnitud derivada cualquiera con las magnitudes fundamentales. A pesar de que las magnitudes fundamentales son 7, nosotros en las ecuaciones de dimensiones solo vamos a considerar estas 3, masa, longitud, tiempo. Poníamos varios ejemplos. La ecuación de dimensiones del área es longitud al cuadrado, volumen, M0, L3, T0, velocidad, L, T-1 o M0, L1, T-1, aceleración, L, T-2, trabajo, M1, L2, T-2. ¿Vale? Bien. Vamos a ver hoy, o vamos a hablar hoy, de en qué consiste el análisis dimensional. Un principio fundamental de la metrología, que es una parte de la física que estudia todo el tema de medidas, dimensiones, unidades, etcétera, etcétera, la metrología, es que toda fórmula de física, cualquier fórmula que veamos, tiene que ser dimensionalmente homogénea. ¿Y eso qué significa? Es decir, vamos a ver si esto se mueve. Vamos al análisis. Me he puesto en rojo. Análisis dimensional. Bueno, el principio de homogeneidad dice que toda fórmula tiene que ser dimensionalmente homogénea. Debe ser dimensionalmente homogénea. ¿Esto qué significa? Significa que en cualquier fórmula física que veamos, por ejemplo, la ley de gravitación universal, fuerza es igual a G por M1 por M2 partido por distancia al cuadrado. Si yo hago la ecuación de dimensiones de lo que hay a un lado de la igualdad y la ecuación de dimensiones de lo que hay al otro lado de la igualdad, estas dos ecuaciones de dimensiones tienen que ser iguales. Es decir, las dimensiones de lo que hay en un lado de la igualdad y las dimensiones de lo que hay en otro lado de la igualdad tienen que ser las mismas. Si no, esta fórmula no es dimensionalmente homogénea y eso significa que hay algún error en la fórmula. De hecho, esta herramienta de análisis dimensional es una herramienta muy potente para hacerlo no en el sentido de comprobar si una fórmula, sino para incluso deducir fórmulas. Si las sabéis utilizar correctamente, se utiliza a nivel de laboratorio, sobre todo en ingeniería, se utiliza para comprobar la relación entre unas variables y otras. O sea, se hace al revés. Si lo sabéis manejar medianamente bien, como en los ejercicios, en los exámenes siempre, las constantes físicas, esto es una constante, por ejemplo, esto es la constante de gravitación universal. Bueno, pues las constantes físicas en los ejercicios, en los exámenes, siempre se dan. Es un dato que siempre se da. Pues conociendo esa constante física, tú puedes reducir la fórmula. Si eres un poquito listo. Pero para eso tienes que hacer un pelín de análisis dimensional. Fijaos en un ejemplo. Constante universal de los gases, R, es 0,082 atmósferas por litro partido por Kelvin mol. ¿Vale? Y este es un dato que en cualquier examen de física, donde tengas que hacer un ejercicio de gases y tal, este dato te lo van a dar. Te lo dan en la EBAU si te hace falta, en los exámenes de química, por ejemplo, que puede hacer falta. Es un dato que te van a dar siempre.
Pues fijaos, yo tengo R por un lado y por otro lado tengo atmósfera. ¿La atmósfera de qué magnitud es unidad? De presión. Tengo litro. ¿El litro de qué magnitud es unidad? De volumen. Tengo Kelvin. ¿El Kelvin de qué magnitud es unidad? De temperatura. ¿Y mol qué es? Cantidad de sustancia, número de moles. Si yo ahora esta T y esta N lo paso arriba, lo que tengo es esto. P por V es igual a N por R y por T, que es la ecuación de estado de los gases ideales. Y la he sacado de fijarme en las unidades en las que está expresada la constante. Y me la dan. La constante me la dan y me la dan con sus unidades. Es decir, si soy un poquito avispado, en los exámenes, en los que me dan valores de constantes, etcétera, 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 me están dando las fórmulas. ¿Vale? Para eso, bueno, pues hay que currárselo un pelín, pero en un momento dado, en un examen que estás en un apuro, que no te acuerdas de una fórmula, ¿qué tal? Bueno, con un análisis dimensional puedes salir del paso. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo se utiliza este análisis dimensional para comprobar que una fórmula es o no es dimensionalmente homogénea. Por ejemplo, vamos a poner, bueno, os voy a decir yo, por ejemplo, la ecuación de dimensiones de la energía cinética. La ecuación de dimensiones de la energía cinética es igual a M1L2T menos 2. ¿Vale? Esta es la ecuación de dimensiones de la energía cinética. Esta te la doy yo ahora. Y te digo, comprobar si la fórmula de la energía cinética, que me dice que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es o no es dimensionalmente homogénea. Entonces, lo que tengo que coger es, evidentemente, este lado de la igualdad, ya conozco su ecuación de dimensiones, me la han dado, es esta, M1, L2, T menos 2, y lo que tengo que ver es la ecuación de dimensiones de este lado de la igualdad. ¿Qué tengo en este lado de la igualdad? Masa. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la masa? M1, L0, T0. ¿Vale? Y tengo velocidad. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad? Masa 0, longitud 1, tiempo a la menos 1. Es espacio partido por tiempo, velocidad. Pero, ojo, lo tengo al cuadrado. Con lo cual, aquí velocidad al cuadrado es M0, porque 0 por 2 es 0. L2, T menos 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de dimensiones de lo que hay aquí debajo? De esta fórmula. Pues de la masa es M1, L0, T0. De la velocidad al cuadrado es M0, L2, T menos 2. Masa 1 por masa 0, masa 1, ¿no? Al multiplicar potencias de la misma masa se suman los exponentes. 0 más 1, 1. L0 por L2, L2. T0 por T menos 2, T menos 2. Luego, efectivamente, la fórmula de la energía cinética es dimensionalmente homogénea, porque tengo las mismas dimensiones a la izquierda del igual que a la derecha del igual. ¿Vale? Esto se puede comprobar absolutamente con cualquier fórmula, con la que sea. Por ejemplo, la ley de gravitación universal. Vamos a ver la ley de gravitación universal. Fuerza es igual a G por M1 por M2 partido por distancia al cuadrado. ¿Vale? Sabiendo que esta es la ley de gravitación universal
y que es dimensionalmente homogénea, ¿vale? ¿En qué unidades se mide G? G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, ¿en qué unidades se mide? Sabiendo que esta fórmula es homogénea. Para que la fórmula sea homogénea, se tiene que cumplir que las dimensiones de lo que hay a la izquierda del igual tienen que ser las mismas de lo que hay a la derecha del igual. ¿Cuáles son las dimensiones de lo que hay a la izquierda? ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. La fuerza se mide en Newton. Luego, a la izquierda tengo Newton. Newton igual a algo cuyas unidades desconozco, que es G. ¿En qué se mide la masa? En unidades del sistema internacional. ¿En qué se mide la masa? Kilogramo. Como tengo masa por masa, aquí lo que tengo es kilogramo al cuadrado. ¿En qué se mide la distancia? En metros. Como es distancia al cuadrado, aquí lo que tengo es metro al cuadrado. Entonces, ¿en qué unidades se tiene que medir G para que el resultado sea Newton? Muy fácil, pasad esto al otro lado. Esto que es G y cuyas unidades desconozco, vamos a poner aquí, entonces sería Newton si yo ahora esto lo pongo en Newton, metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, tienes que bajar un poquito la presión. Ahora lo verás mucho mejor. Ahí está. ¿Vale? Si yo ahora esto que hay aquí entre paréntesis lo pongo en Newton, metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, fijaos lo que ocurre. Yo tengo G, que es Newton, metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Y multiplico, que es esto, y multiplico por kilogramo cuadrado partido por metro cuadrado. Metro cuadrado se me va, kilogramo cuadrado se me va y me queda Newton. Y a la izquierda tengo Newton. ¿Vale? Fijaos que aquí no he llegado a hacer un análisis dimensional o no he llegado a escribir las ecuaciones de dimensiones como ML2, T-2, tal, no sé qué. Esta es otra de las posibilidades, otra de las aplicaciones del análisis dimensional. Saber en qué unidades se tiene que medir una constante. Por ejemplo, decidme vosotros en qué unidades se mide la constante de un muelle, sabiendo que la ley de Hooke, que es la ley que rige la deformación de un muelle, dice que fuerza es igual a K por incremento de L. Y quiero saber en qué unidades se mide esto. ¿En qué unidades se mide K, la constante de un muelle? Sabiendo que la fuerza se mide en Newton, evidentemente, y que la longitud se mide en metros. Unidades del sistema internacional, metros. Incremento de L. Esto es una letra griega que es un triángulo. Es la letra delta mayúscula. Mayúscula. Y esto significa incremento. Eso significa incremento, se utiliza mucho. Esta es la letra delta mayúscula, esta es la letra delta minúscula. Se utiliza para otras cosas y tal. En física se utiliza mucho letras griegas.
¿vale? Utilizamos delta para incrementos, utilizamos una épsilon mayúscula para sumatorios, una épsilon minúscula para permitividad del vacío, mu para micro o para permeabilidad magnética del vacío, rho se suele utilizar para densidad, esta es omega minúscula, se utiliza para velocidad angular, esta es, bueno, omega mayúscula, se utiliza para, es el símbolo del ohmio, la unidad de resistencia. Se utiliza la omega mayúscula, se utilizan muchísimas letras griegas. Lambda, se utiliza también gamma, alfa, beta. Pues estas, los que estudiáis cultura clásica, igual veis algo de griego y tal. Bueno, pues esas son letras griegas. En este caso es delta. Un delta siempre es un incremento, un aumento. Bueno, ¿en qué unidades se mide K? ¿Todavía no lo habéis hecho? A ver, ¿en qué unidades se mide la fuerza? Newton. K, ¿y en qué unidades se mide el incremento de longitud? En metros. Un aumento de longitud en unidades del sistema internacional en metros. Con lo cual, ¿en qué unidades se mide K? Las unidades de K o las dimensiones de K es Newton partido por metro. Newton partido por metro. La constante de un muelle en el sistema internacional se mide en Newton partido por metro. ¿Vale? La famosa fórmula. Esta la conocéis, ¿verdad? E igual a mc cuadrado. M es la masa y C es la velocidad de la luz. ¿Es dimensionalmente homogénea? Sí. De hecho, ya lo hemos hecho, porque hemos comprobado que la fórmula de la energía cinética, energía un medio de masa por velocidad al cuadrado, es dimensionalmente homogénea. Entonces, este un medio no tiene dimensiones. La energía es energía, tiene la misma ecuación de dimensiones, da igual que sea cinética, potencial o lo que sea, ¿vale? Y masa por velocidad al cuadrado. Masa por velocidad al cuadrado. Es dimensionalmente homogénea también. Con lo cual, ¿es dimensionalmente homogénea la fórmula de la energía potencial? La energía potencial es otro tipo de energía, es M por G por H, donde esta G es la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad, que vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Es dimensionalmente homogénea esta fórmula? Esto es masa, esto es G y esto es altura. La ecuación de dimensiones de la energía potencial es la misma que la de la energía cinética. M1, L2, T menos 2. Esta es la ecuación de dimensiones de la energía. M1, L2, T menos 2. Bueno, ¿es dimensionalmente homogénea esta fórmula de la energía potencial? Pues vamos a comprobarlo. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de la masa? M1, L0, T0. ¿Cuál es la ecuación de dimensiones de G? G es una aceleración. Metro partido por segundo al cuadrado. Luego, M0, L1, T menos 2. ¿Y cuál es la ecuación de dimensiones de la altura? M0, L1, T0. ¿Qué se mide la altura? En metros. Es una longitud.
Con lo cual, si yo multiplico estas tres, M1, L0, T0, por M0, perdón, aquí he puesto he dicho M1 y he puesto M0. Hola. Un borrador máximo. Esto es M1. M1, L0, T0. Esto es masa. G, M0, L1, T, menos 2. Y altura, M0, L1, T0. Si yo multiplico estas tres, masa 1 más 0 más 0, M1. Longitud 0 más 1 más 1, L2. Tiempo 0 menos 2 más 0, menos 2. Luego, la fórmula de la energía potencial también es dimensionalmente homogénea. ¿Vale? ¿Entendido? Algún ejercicio de estos de comprobar la homogeneidad de una fórmula, pues lo veremos. Si en la fórmula, vamos a ver, creo que este ya no lo puedo bajar más, no lo puedo bajar más, vengo aquí hacia la derecha. Si en la fórmula aparecen distintos sumandos, por ejemplo, bueno, esta fórmula la vamos a ver con detenimiento cuando lleguemos a la parte de física. Decir que, por ejemplo, que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Es una fórmula en la que aparecen tres sumandos. Bueno, para que esta fórmula sea dimensionalmente homogénea, sea correcta, cada uno de los sumandos por su lado tiene que tener las mismas dimensiones que lo que hay al otro lado de la igualdad. En este caso, ese espacio, a este lado de la igualdad, la ecuación de dimensiones del espacio es M0, L1, T0. Y ahora tendría que ir comprobando cada uno de estos tres sumandos. Y que los tres tengan estas dimensiones. El primero es evidente, ¿no? Espacio inicial. Bueno, pues es un espacio, es una longitud, es una distancia, su ecuación de dimensiones es la misma. Aquí no hay ningún problema con el primero, ¿no? La ecuación de dimensiones del espacio inicial es igual a M0, L1, T0. Primer sumando. Segundo sumando, velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo. La velocidad, ¿en qué se mide? ¿O cuál es la ecuación de dimensiones de la velocidad? Para la velocidad tengo M0, L1, T, menos 1. Y para el tiempo tengo M0, L0, T. Si yo multiplico esto, M0 por M0, M0. L1 por L0, L1. T menos 1 por T, 1. Este 1 no lo he puesto, pero te lo pongo. T menos 1 por T1, T0. Luego, también tengo las mismas dimensiones en el segundo sumando. Y en el tercer sumando. Y en el tercer sumando tengo un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Este un medio no tiene dimensiones, es adimensional. Aceleración es espacio partido por tiempo al cuadrado, luego sería M0, L1, T, menos 2. Y si multiplico por un tiempo al cuadrado es M0, L0, T2. Con lo cual, a multiplicar esto, masa 0 por masa 0, masa 0, L1 por L0, L1, y T menos 2 por T2, T0. Con lo cual compruebo que los tres sumandos tienen las mismas dimensiones. ¿Vale?
Si no fueran las mismas dimensiones, hay algún error en la fórmula. Hay algún error en la fórmula. Algo no está bien. Algo no funciona. Perdón. Fijaos, por ejemplo, os voy a enseñar una aplicación del análisis dimensional un poco avanzada, pero para que lo veáis. Lo voy a poner aquí aparte y luego lo borro. Luego lo voy a borrar, o sea que solo quiero que lo veáis. Se sabe experimentalmente que el periodo de oscilación de un muelle, si yo cojo un muelle, le cuelgo una masa, estiro y lo suelto, el muelle empieza a hacer así. ¿No? El tiempo que tarda el muelle en bajar y subir y volver a bajar, es decir, una oscilación completa, desde que estoy abajo, sube y vuelve a bajar, eso es una oscilación completa, ese tiempo se le llama periodo. ¿Vale? Y sabemos que es proporcional a la constante del muelle y a la masa. ¿Vale? ¿Cuál es la fórmula que relaciona el periodo con la constante del muelle y con la masa? Sabiendo que la constante del muelle, K, se mide en newton partido por metro. Sabiendo esto, yo puedo deducir cuál es la fórmula. ¿Cómo? Haciendo un análisis dimensional. Esto, insisto, en cuanto lo termine lo voy a borrar, porque no quiero que hagáis esto. Solo os lo explico para que veáis una aplicación. Esto lo veréis ya los que vayáis a física de segundo de bachillerato. Cómo se aplica el análisis dimensional para esto. Pero como es un caso sencillote, os lo cuento a modo de curiosidad. Vale. Primero, K, newton partido por metro cuadrado. Newton es fuerza. Fuerza, según la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, perdón, es masa por aceleración. Luego, la ecuación de dimensiones de la fuerza es igual a M1 L1 T menos 2. ¿Vale? Como está Newton partido por metro, esto es fuerza partido por longitud y esto es M0 L1 T0. Con lo cual, ¿cuáles son las dimensiones de K? La ecuación de dimensiones de K, pues sería dividir esto, M1, L1, T menos 2, partido por esto. Ahí va. M0, L1, T0. ¿Qué me queda? Me queda M1, L0, T menos 2. Esto para esto. ¿Cuáles son la ecuación de dimensiones de la masa? La ecuación de dimensiones de la masa es igual, evidentemente, a M1, L0, T0. Y la ecuación de dimensiones del periodo, el periodo como es un tiempo, la ecuación de dimensiones del periodo es igual a M0, L0, T1. Entonces, yo sé que el periodo es igual a K elevado a A por M elevado a B. Me dice que es proporcional a la constante y a la masa. Y tengo que calcular cuánto vale este A y este B. Pues vamos a verlo. Y lo que voy a hacer es poner la ecuación de dimensiones y decir, lo que hay a la izquierda, que es el periodo, ecuación de dimensiones, M0, L0, T1. Tiene que ser igual a lo que hay a la derecha. ¿Cuál era la ecuación de dimensiones de K? La ecuación de dimensiones de K era M1L0 T menos 2. M1 L0 T menos 2 elevado a A. Y la ecuación de dimensiones de la masa es M1 L0 T0. Esto elevado a B. Si yo desarrollo esta fórmula, me queda, fijaos, M, aquí a la izquierda, ¿sabéis? La potencia de una potencia se multiplican los exponentes, con lo cual aquí tendría M elevado a A, L elevado a 0, T elevado a menos 2A. Y aquí tendría M elevado a B, L elevado a 0, T elevado a 0.
Y si ahora multiplico, lo que tengo es m elevado a a más b. L elevado a 0 y t elevado a menos 2a. Y ahora, ¿de qué se trata? Como la ecuación tiene que ser dimensionalmente homogénea, lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha tiene que ser igual. Entonces, de aquí deduzco, por ejemplo, que a más b tiene que ser igual a 0. Aquí con la longitud no hay problema, porque tengo 0 y tengo 0. Y por otro lado deduzco que menos 2a es igual a 1. Pues ahora despejo. ¿Cuánto vale a? A es igual a menos 1/2. ¿Cuánto vale b? B es igual a 1/2. Con lo cual, al final lo que tengo es que el periodo es igual a k elevado a 1/2 por masa elevado a menos 1/2. Es decir, raíz cuadrada de k partido por m. Y esta es la fórmula. Esa es la fórmula. Para calcular el periodo de oscilación de un muelle en función de la constante del muelle y de la masa. Esa es la fórmula. Entonces, si yo no me acuerdo de la fórmula, hago un análisis dimensional, evidentemente, no lo va a hacer nadie en un examen esto, pero bueno. Vale, insisto, esto os lo he puesto a modo de curiosidad, ya me quedan 5 minutos nada más, que tengo que recoger toda la parafernalia esta, para que veáis la potencia de esta herramienta. Esto se utiliza, por ejemplo, en ingeniería. Hay un ejemplo de un ejercicio que se hace por ahí, que es decir, los ingenieros han descubierto que la potencia de una hélice de un avión está relacionada con la velocidad angular con la que gira la hélice y con la densidad del aire. Y quieren saber cuál es la fórmula que relaciona esas tres variables. Pues lo hacen así, haciendo un análisis dimensional. Una vez que tienen el análisis dimensional, hay una constante de proporcionalidad que desconocen, no saben cuánto es, pero eso lo que hacen es, con un modelo a escala en el laboratorio, modificar esas variables, el radio, la densidad del aire, tal, no sé cuánto, y entonces calculan el valor de esa constante de proporcionalidad, con un modelo a escala, con una maqueta. Y eso ya les vale para los aviones de verdad. O sea, el análisis dimensional realmente es una herramienta bastante potente que se puede utilizar en ingeniería para cosas bastante útiles. Esto os lo borro, de verdad, lo he puesto solo por curiosidad. Yo quiero que sepáis, vosotros tenéis que saber simplemente comprobar la homogeneidad de una fórmula. Es decir, yo os doy una fórmula cualquiera y os digo, comprueba que esta fórmula es dimensionalmente homogénea. Cualquiera de los ejemplos que hemos hecho es válido. Por eso esto lo borro. ¿Vale? Chimpum. Vale, el próximo día vamos a ver si nos entretenemos un poquito en hacer cambios de unidades, recordar cómo hacemos cambios de unidades con factores de conversión. Y yo creo que todo el tema dimensional ya lo tenemos más que rematado, que no nos hace falta más. ¿Vale? Y luego ya pues seguimos con el tema. ¿Vale? Los que estáis en casa, voy a cerrar esto. Los que estáis en casa, por favor, estad atentos a Classroom porque os he puesto un mensaje. Tenéis que elegir, vosotros que sois los del turno impar, tenéis que elegir un representante. Para eso, primero se solicita que alguien sea candidato. Si no hay nadie que quiera ser candidato, que quiera ser delegado o representante de vuestro turno, entonces todos sois elegibles. El plazo máximo para presentación de candidaturas termina mañana. Hoy es jueves, mañana viernes es el último día para que alguien diga que es candidato. Si nadie dice que es candidato, el lunes de la semana que viene haremos una votación a través de un cuestionario de Google. Responder ese cuestionario es obligatorio. Igual que es obligatorio votar para el delegado del curso. Otra cosa es que quiera votar en blanco, que no lo recomiendo. Porque si no, elegiría yo el delegado y eso es peor. ¿Vale?
Entonces, si alguien quiere ser candidato, tiene de aquí a mañana para decirlo. Si nadie quiere ser candidato, tendréis que elegir entre uno de vosotros, a ver a quién elegís como vuestro representante. ¿Vale? Pues venga, lo dicho, hasta mañana y ya veremos. ¿Vale? Venga, voy a dejar de grabar ahora ya hemos visto esto, vamos a dejar de grabar, detenemos la grabación.